Y bueno, vamos a ver. Entonces, primero que nada, me parece que puede estar bueno, ya que estuvieron trabajando con función implícita ya y con función inversa, recordar un poquito brevemente qué dice el teorema de la función inversa. ¿Sí? El teorema de la función inversa básicamente lo que nos da es una condición suficiente, no necesaria, pero sí suficiente, para que una función sea localmente invertible en un punto. Cuando digo localmente invertible, lo que quiero decir es, bueno, yo no sé si tiene una inversa en todo el dominio, pero puedo encontrar un lugarcito del dominio, un entornito del punto en el cual lo es. A mí para este tipo de cosas me gusta ir un poquito al mundo conocido, ir al mundo de cálculo 1, digamos, el mundo de una dimensión, a R. El teorema de la función inversa, voy a decir, inversa versión R, sería una cosa así como que, sería como decir, bueno, para que mi función, la función de R en R, sea localmente invertible en un punto, lo que tiene que pasar es que su derivada en ese punto me tiene que dar. No es necesaria, es suficiente. O sea, si la derivada en un punto me da distinta de 0, entonces la función es localmente invertible en ese punto. ¿No? Y eso tiene pila de sentido, porque ustedes en R saben que, es un garabato que voy a hacer nomás, que tienen una función real, la gráfica es esta, y tienen un punto en el cual saben que la derivada, acá, cuando está justo no es globalmente invertible, voy a cambiar por una que sí sea globalmente. Que no sea globalmente invertible. Entonces, este punto, por ejemplo, mi derivada claramente no es 0, ¿no? Tengo una tangente que no es horizontal. Entonces yo digo, bueno, mi función va a ser localmente invertible en este punto. O sea, puedo encontrar en el dominio un entorno de este punto, en el cual si yo miro este pedacito, o sea, si miro este pedacito de función, ahí la función es invertible. Entonces sería como una bajada a tierra a R de este teorema. Y me dice algo más, que es bastante más jugoso, que es esa inversa local, esa función que tengo, que es la inversa local, que está definida va a estar definida en un codominio que va a ser, o sea, en el codominio va a estar definida y va a ser el dominio de la inversa, y el codominio de la inversa. Esa inversa local va a tener el mismo orden de derivabilidad, de diferenciabilidad, o sea, al menos el mismo orden de diferenciabilidad, que la función original. Es decir, si mi función esta de acá es de clase de C8, bueno, la inversa local también lo va a ser. ¿Sí? En particular, si es C infinito, bueno, la inversa también lo va a ser. Eso hereda no solamente la condición de que es invertible, sino que la inversa hereda como pila de estructura de la función original. Y eso es decir, pila para algo que lo que le pedimos fue nada más que la derivada en un punto que me den distinta de 0. O sea, es como que tiene una hipótesis que es muy barata de verificar. Y por ese lado está bueno. ¿Sí? Eso en R. ¿No? Por supuesto que, cabe decir, esta condición es suficiente. No es necesaria. Es decir, si la derivada no me daba 0, yo ya sé que la función es localmente invertible. Ahora, si la derivada me da 0, yo no puedo decir nada. Sí, eso vamos a hacer algún ejemplo que denote eso. ¿Sí? Pero ya sabemos que una función puede ser invertible aunque tenga un punto donde la derivada sea nula. Por ejemplo, bueno, después digo por ejemplo que porque no quiero quemar el ejercicio. ¿Sí? En Rn, lo mismo que pasó en R. Bueno, lo mismo no, pero hay que ajustarlo un poquito, porque cuando yo dije la derivada no da 0, ahora la derivada no da 0, en realidad lo tenemos que decir de otra manera, que es, en lugar de derivada, diferencial, que es nuestra generalización de la derivada. El diferencial no es un número, es una formación lineal, o en su defecto una matriz, si pensamos en la matriz jacobiana. Entonces lo que le voy a pedir a la matriz jacobiana es que sea invertible. ¿Sí? Es que sea invertible, porque además la inversa de la matriz jacobiana tiene mucho que ver con cuánto vale el diferencial de la inversa local. De la misma manera que, no lo dije en R, pero la inversa, cuando digo inverso me refiero a inverso por el producto, o sea, 1 sobre la derivada en el punto, tiene mucho que ver con la derivada de la inversa. Sí, entonces después de esta introducción un poco caótica,
quiero recordar brevemente la definición del teorema de la función inversa, porque va a ser el teorema que vamos a usar hoy, entonces vamos a tenerlo presente. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Lo que ya decíamos hoy. El teoremita de la función inversa lo que nos dice es teoremita, digo cariñosamente, pero es un señor teorema, que es súper difícil, bueno, súper difícil de demostrar dependiendo de si usamos de cuál probamos primero, pero es un masacote de teorema y es súper fuerte lo que dice. Insisto que es un teorema que te dice mucho, por una módica suma en cuanto a hipótesis. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, bueno, si yo tengo una función D, la función F, perdón, que va de un dominio D. Este dominio D es un dominio que está en R, yo qué sé, Rn. ¿Sí? A un codominio que está también en Rn. Si quieren, por simplicidad, digo que el codominio es Rn, pero podría ser un subconjunto de Rn, no importa. Esta función desde clase SK entonces, ponele que además tenemos un punto A que es interior al dominio, ¿sí? O sea, un punto, porque es el punto en el cual vamos a estudiar esa jacobiana, para que tenga sentido hablar de la matriz jacobiana. Y pongámosle que tengo que la matriz jacobiana en A, que la matriz jacobiana en A es invertible. Alias, el determinante de la matriz es 0. Entonces, no, es distinto de 0. Entonces, lo que voy a decir es que F es localmente invertible. Insisto, cuando digo, no quiero entrar en... Me parece que no vale la pena entrar en decir con detalle, ahora por lo menos no vale la pena entrar en decir qué significa oficialmente localmente invertible. Pero piensen que es eso, piensen que es, puedo encontrar un entornito del punto A en el cual, o sea, una restricción del dominio a un entorno del punto A, en la cual la función es invertible. ¿Sí? Tan chiquita como sea ensaya, pero puedo encontrar. Entonces, es localmente invertible en un entorno de A. Además, la inversa local, o sea, esa función, llamémosle, por abuso de notación, le voy a decir f a la menos 1, que tengamos en cuenta que no es f a la menos 1 en sentido global, porque globalmente no sé nada, es simplemente f a la menos 1 es de clase SK, o sea, la misma clase de diferenciabilidad que la original, y además sé cómo calcular el diferencial primero, que el diferencial primero me concentro en ese porque es el único que tengo certeza que va a haber. Los otros, bueno, dependerá de cuál sea que K sea este. Pero acá ya sabemos que esto existe, que es invertible, esta función es diferenciable. Y además, la inversa entonces, o sea, la jacobiana de f a la menos 1, ¿sí? Ahora no tiene sentido hablar de la jacobiana de f a la menos 1 en A. Tiene sentido hablar de la jacobiana de f a la menos 1 en f de A. ¿Sí? Porque piensen que yo tengo una función, el A está en el dominio y f de A está en el codominio de F. Entonces, esta jacobiana la puedo calcular a partir de la jacobiana de la de A. ¿De qué manera? Sencillamente como la inversa de la matriz jacobiana de F en A. Y insisto, esto es dicho así, es como retorcido, es una matriz inversa, cosa en R, en una variable sola, la jacobiana es F', es un número, es una matriz de 1 por 1. ¿Sí? O sea, esto en R sería la derivada de f a la menos 1 en f de A, sería igual que 1 sobre f' de A. O sea, es ya el cálculo de la derivada de la inversa que ya conocían capaz de cálculo 1. Lo que dice a Marcos, Alexis Marcos, ok. Buenas tardes.
Federico. Ahí va. Bien. Eso como para estar en todos en la misma sintonía, ahí nos acordaba mucho del teorema, esto es lo que nos dice el teorema. Y entonces, una de las aplicaciones más, además así como convencionales de este teorema es justamente, dada una función, investigar si es localmente invertible en un punto. Algo que además por ahora es medio artificial, es como, ¿por qué me importa tanto que saber si la función es localmente invertible o no? O sea, como uno en principio pensaría que le importa más lo global. Bueno, pero no. No, Joaquín, intentando. Nos importa también la invertibilidad local, y van a ver que después en lo que sigue el curso vamos a trabajar mucho con las funciones, ¿cómo puedo decir?, parametrizadas localmente. O sea, es decir, bueno, yo hay veces que las funciones no puedo describirlas todas de un tirón, pero sí puedo describirlas de a pedacitos. Y si los pedacitos los elijo de manera que se solapen, eso me garantiza cierta continuidad de la cosa. Entonces, un poco en esa onda del trabajo local es que viene este teorema. Pero insisto, recuerden que acá, por más que le llamemos f a menos 1 por simplicidad, en realidad esta f a menos 1 es la inversa local. ¿Sí? Esta f a menos 1 está muy relacionada con el punto A. Uno podría incluso poner un subíndice que fuera A para acordarse, pasa que queda muy cargado. Pero si yo cambio el punto y en vez de A agarro otro punto interior al dominio D, y que también cumple las hipótesis, voy a obtener otra función inversa local. ¿Sí? Que si se solapan los dominios, bueno, van a tener partes en común, pero es otra función. ¿Sí? O sea, no dejen que la notación f a menos 1 nos confunda. Y es importante, y de hecho es una de las cosas que quiero ver hoy. Una de las cosas que quiero ver es un ejemplo de función que va a ser siempre localmente invertible. O sea, yo agarro todos los puntos del dominio y es localmente invertible, pero globalmente no lo es. Que ya lo hicieron con Marco. Porque yo espío en el canal de YouTube, dice que Marco hizo un ejemplo de ese, acá vamos a hacer otro, que es un ejemplo que está en el práctico, pero me parece que vale la pena, que es interesante el ejemplo en sí. ¿Sí? Que es el ejercicio 4. Creo que es el número 4, si no cambio la numeración. ¿Es el ejercicio 4 del práctico? Sí, es el ejercicio 4 del práctico. ¿Sí? Entonces, la motivación del ejercicio 4 es la que les decía recién, ¿no? Este teorema habla de inversas locales. Entonces, que f sea localmente invertible en todos sus puntos, no quiere decir que lo sea globalmente. Entonces, que sea localmente invertible en todo su dominio, no implica que lo sea globalmente. Es decir, que exista una única función inversa. Podría ser, bueno, sí, podría ser. Existen funciones que son invertibles, y las funciones que son invertibles, en particular, son localmente invertibles para todo su dominio. Pero puede pasar esto o otro también. Que es que las funciones localmente, si yo agarro cualquier puntito y en cada puntito puedo encontrar un entornito en el cual la función es invertible. Pero si quiero como juntar todos esos entornitos para decir, defino una inversa global, ahí falla. ¿Sí? Y me parece que vale la pena insistir mucho en esto, recordar mucho esto, porque esto forma parte de las maravillosas cosas que pasan en las dimensiones que son más grandes que uno. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en R, en una variable, si uno quise, voy a tratar de imaginar un contraejemplo de lo que es imaginar en una variable, y no lo vas a encontrar, porque en una variable esto no pasa. En una variable sí, uno puede pensar que tener una función que siempre es localmente invertible, también lo va a hacer globalmente. ¿Sí? Porque recuerden que el dato que yo decía al principio de la clase, una función en R que sea localmente invertible, si es derivable, ponele, bueno, iba a decir que tiene inversa, no tiene por qué ser la derivada, pero, por ejemplo, si cumple las hipótesis del teorema de la función inversa, lo que pasa es que la derivada da distinto de 0. O lo que puede pasar es que dé 0 la derivada, pero que tenga un punto de inflexión. En cualquier caso, lo que sucede con una función que es invertible en R es que tiene que ser monótona.
Es decir, tiene que ser o siempre creciente, estrictamente, o siempre decreciente. Si cambia de crecimiento, chao, se acabó la inyectividad. Y por lo tanto se acabó la condición de invertible. Sí, porque al fin y al cabo lo que importa acá es que sea inyectiva. Lo de sobreyectiva uno lo ajusta después. Entonces, una función que sea localmente invertible en todo el dominio de lo que está pasando es que siempre es como monótona, siempre va creciendo, 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 creciendo. Y para cambiar de crecimiento tendría que pasar por un lugar donde la derivada se anule, si es derivable, por supuesto. Entonces, el contraejemplo que vamos a buscar de esto no lo podríamos encontrar fácilmente en una variable. Sí, la única manera de que podríamos hacerlo es si tuviéramos algún problema de continuidad o... ¿Verdad que si tenemos un problema de continuidad tenemos un problema de diferenciabilidad? O sea, de derivabilidad. Así que vamos a buscar el ejemplo del ejercicio 4. Sí, voy a borrar arriba porque así escribo la letra de ejercicio arriba. No. El pizarrón es humilde, no es forma que usa Marco, que es todo enorme, así toda la pared. Entonces, el ejercicio 4 lo que nos dice es, tenemos una función f, el ejercicio 4 es práctico 2, por supuesto. Tenemos una función f que va de R2 a R2. Eso es lo que les decía al principio de la clase, antes de empezar a grabar, en realidad. ¿Sí? Estamos en una función que el dominio y el codominio tienen la misma dimensión. Y eso ya me está diciendo, acá tiene pinta de que estamos en la jurisdicción del teorema de la función inversa. La función es esta, es f de x y, e a la x coseno de y, e a la x seno de y. Entonces, lo primero que nos piden ver en el ejercicio es que efectivamente esta función es localmente invertible en todo punto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para ver que es localmente invertible en todo punto? ¿Alguna sugerencia? Yo creo que diría algo que puede ser casi que obvio, pero sí, estamos hablando, enunciamos el teorema de la función inversa, el teorema de la función inversa me da una condición suficiente para que una función sea localmente invertible, y bueno, yo empezaría por ver si se cumplen las hipótesis de la función inversa, el teorema de la función inversa. Porque si se cumplen las hipótesis, ya está. Y si no se cumplen las hipótesis, bueno, ahí en los puntos donde no se cumplen las hipótesis, si los hubiera, no sabemos nada a priori. Pero bueno, entonces tendríamos que estudiar a mano. Pero por lo menos son algunos puntos. ¿Sí? O sea, no es como que tenemos que estudiar todo el dominio a mano. Entonces, para estudiar, o sea, para ver si esta función que observen que es de clase infinito, ¿verdad? Esto es infinitamente diferenciable, tengo todas las derivadas parciales que quiera y son todas continuas. Entonces es infinito, y ¿cómo me queda la matriz jacobiana de esto? No es que realmente vayamos a usar este dato, pero como el teorema nos da la clase de invertibilidad del inverso local, me pareció interesante. Pero en realidad lo que me interesa es esto, es la jacobiana de f. La jacobiana de f en un punto genérico, aquí sí. Recuerden que esto es el gradiente generalizado, ¿verdad? Es como poner el gradiente de la primera coordenada acá y el gradiente de la segunda coordenada acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Para esta entrada de acá, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que derivar? ¿A quién tengo que derivar y respecto a quién?
para esa entrada derivas e a la x por coseno de y, pero respecto de x Exacto, y me queda, es ella misma, e es la a la misma. x coseno de y. Exacto. Porque coseno de y es como una constante, y e a la x lo derivo y me da e a la x. Exacto. Acá en esta entrada, Y ahí te va a quedar respecto de y, o sea, va a ser menos e a la exacto, x por seno de y. exacto, derivo esta entrada, pero con respecto a y. Se me va a quedar e a la x, porque es una constante, por menos seno de y. Así que le pongo un seno adelante, un menos adelante, y me queda menos e a la x por seno de y. Después acá abajo, voy a Ahí va a derivar quedar esta con e a respecto la a x x. Exacto. por seno de y. Por seno de y, o sea, el término en y, el factor en y no cambia, el factor en x deriva y lo mismo. Y acá voy a derivar esto respecto a y. Me queda Ahí entonces te queda e a la x coseno de y. coseno de y. Exacto. Ahí va. Que si quisieran escribirlo de otra manera, no podría tranquilamente decir, bueno, e a la x es un factor común, sale en todos los. ¿No? Puedo decir esto, bueno, entonces e a la x, un escalar, por coseno de y, menos seno de y, seno de y, coseno de y. Si quiero. No cambia mucho la cosa. Lo importante acá es que lo que queremos saber es si esta matriz es invertible o no. Y para saber si es invertible o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí nos conviene calcular el determinante del Exacto. jacobiano. Siempre es calculemos el cuando quiero hacer una matriz invertible. Salvo que haya algo muy obvio que esté sucediendo, lo más fácil que puedo hacer es calcular el determinante. Más en la acción de 2 por 2. Entonces, el determinante de esto de x va a ser. Bueno, recuerden que acá esto quedaría como al cuadrado, ¿no? Porque va multiplicado por la cantidad de filas de columnas. Igual no es muy relevante, porque lo importante de esto es que esto nunca es cero, porque es e a la algo, ¿sale? También por eso sale un poco de factor común, porque digo, a los efectos de calcular no me va a afectar demasiado. Me va a quedar e a la 2x por coseno de y por coseno de y, o sea, coseno cuadrado de y, menos, a su vez, al menos por la definición determinante y menos también por esto, o sea que es un doble menos, más seno cuadrado de y. Que además recuerden, que más allá de que primero que nada, estos son la suma de cuadrados, o sea que siempre es lo negativo, pero además recuerden que hay una propiedad que me dice que esto siempre, no importa cuánto valga ahí, esto siempre me va a dar 1. Gran propiedad trigonométrica, muy útil. La única propiedad trigonométrica, la única identidad trigonométrica que yo me acuerdo en mi vida, casi, es esta. Así que esto me da e a la 2x. En particular, ¿qué me importa de esto? Que esto siempre es estrictamente positivo. En particular, nunca se hace 0. Esto siempre es 0. Para todo x. De hecho, para todo x sí, vamos a escribir todo x sí, porque en realidad esta función, o sea, el dominio está en R2. Así que pues, no importa cuál sea el punto de dominio que yo considere, para todo punto del dominio, para todo punto de R2, que por supuesto son todos interiores, porque R2 es abierto, para cualquier punto del dominio, el determinante jacobiano me da distinto de 0. ¿Qué puedo concluir entonces? ¿Estoy en las hipótesis del teorema de la función inversa? ¿O me falta algo? Yo agarro un punto cualquiera de R2, uso un punto cualquiera del dominio. Ese punto va a ser interior al dominio, porque R2 es abierto. La función es diferencial, de hecho, en clase es infinito. En particular, teníamos el jacobiano que lo podíamos hallar, y realmente representa algo, es la matriz asociada al diferencial. Y el determinante es distinto de 0, o sea, la matriz jacobiana es invertible.
Entonces, en ese punto arbitrario que yo agarré del dominio, efectivamente la función va a ser localmente invertible. Pero ese punto era arbitrario, sería un punto xy cualquiera del dominio. Es decir, cuando yo hice esta cuenta no me apareció ninguna restricción, no me dijo, ah, no, si x vale tanto, ahí puede darte 0. No. Cualquier punto del dominio, el determinante me da distinto de 0. O sea, en cualquier punto del dominio, mi función va a ser localmente invertible. ¿Por qué? Porque se cumplen las hipótesis del teorema de la función inversa. Y eso implica que f es localmente invertible en todo punto. Insisto en que es una condición suficiente, pero no necesaria. Es decir, si no se hubieran cumplido, en algún lugar no se hubieran cumplido esa hipótesis del teorema, eso no quiere decir que la función no es localmente invertible ahí. Simplemente quiere decir hay que investigarlo de otra forma. Voy a ponerlo en palabras. Es localmente invertible en todo R2, no en todo su dominio. Sin embargo, y acá es lo que me parece interesante de este ejemplo, que es un poco parecido, no es el mismo que vieron con Marco, pero es de la misma naturaleza, es que esta función es localmente invertible en todo R2. Si yo agarro cualquier puntito y encuentro un entornito en el cual hay una inversa, ¿sí? Una inversa local, pero no hay una inversa global. Yo no puedo encontrar una única f de menos 1, no puedo definir una inversa para toda la función. Una misma inversa para toda la función, digamos. Entonces, dice la parte 2 del ejercicio, ahí va. Justamente la parte 2 nos dice eso, nos dice probar que f no es inyectiva y calcular su imagen. ¿Sí? Recuerden que si no es inyectiva, en particular tampoco es inyectiva, y si no es inyectiva, no es invertible. De hecho, insisto, cuando hablamos de inversa y función inversa, lo que más nos importa, lo que más nos complica es la inyectividad. ¿Sí? Es el hecho de que se puedan repetir preimágenes en el dominio. La sobreyectividad es muy fácil, ya lo saben, capaz de curso de cálculo, tienen experiencia en esto, pero es como mucho más fácil de forzar. Pero si usted tiene una función que es inyectiva, pero no es sobreyectiva, y bueno, agarran el codominio, lo recortan, y listo, la hacen que sea sobreyectiva la fuerza, hablando mal y pronto. La inyectividad es un poquito más complicada, por más que me pueden decir, bueno, recorto el dominio. Sí, pero es un poco más delicado. Así que bueno, lo que queremos ver ahora entonces es que la función no es inyectiva. Y en particular no es invertible globalmente. ¿Se les ocurre cómo hacer para ver que no es inyectiva? Escribir acá, queremos ver eso. Bueno, ahora queremos ver la parte B. Dije parte B, la letra B. Queremos ver que F no es inyectiva. Recuerden que una función sea inyectiva quiere decir esencialmente que a distintos valores, que siempre a distintos valores del dominio le tienen que corresponder imágenes distintas. O sea, no puede haber dos valores del dominio que tengan la misma imagen. ¿Sí? En R no puede pasar esto, no puede pasar que, por ejemplo, acá tengo estos dos valores del dominio que tienen la misma imagen. Eso es lo que no me puede pasar. Entonces, para probar que algo no es inyectivo, lo que tengo que hacer es básicamente encontrar ese contraejemplo, encontrar por lo menos, como encuentre dos valores específicos con nombre y apellido, tal punto y tal punto del dominio, que tengan la misma imagen, ya está. Ya la función no es inyectiva. Entonces, ¿puedo encontrar dos puntos del dominio? Son dos puntos de R2, dos pares XY, que tengan la misma imagen, o sea, cuando yo hago esta cuenta, ¿me dé lo mismo?
Fíjense que hay trigonométricas en juego, ¿no? Sí, dice Davis. A ver, por ejemplo, yo también opino que sí, porque aparte me dijeron que no es incentiva la función, pero bueno. ¿Cuáles podrían ser estos valores o cómo podría ser yo para hallarlos? ¿Qué te hace pensar que sí? Insisto que para mí, si yo cuando hago este ejercicio, lo primero que me hace sospechar de la no inyectividad son las trigonométricas. En el caso de coseno es igual a seno. Ojo, cuando yo digo que vale lo mismo, no estoy refiriéndome a que las dos coordenadas tengan que dar iguales. No, las dos coordenadas pueden dar distintas. Lo que yo quiero encontrar es dos pares de puntos. Voy a escribir explícitamente lo que queremos encontrar. Entonces, para ello, pues me parece que lo que vos estás buscando es una cosa. Vos estás buscando un punto que tenga la misma coordenada en X que en Y. Y eso es un punto que tiene una coordenada en X que en Y. Nada más. Yo lo que estoy buscando es otra cosa. Estoy buscando dos pares de puntos. Por ejemplo, X1 y 1, X2 y 2. ¿Sí? O sea, son dos puntos de dominio distintos. Y que no sean el mismo. O sea, que no pueden tener las dos coordenadas iguales. Una sí, pero no pueden ser el mismo punto. Y tal es que f de x1 y 1 sea igual a f de x2 y 2. Es decir, que e a la x1 coseno de y1, e a la x1 seno de y1 sea igual que e a la x2 coseno de y2, e a la x2. ¿Sí? Esto es, lo voy a escribir así explícito para que estemos todos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Lo que estamos diciendo cuando digo que f de x1 y 1 es igual a f de x2 y 2 es que este par ordenado, cuando sustituyo con x1 y 1 y cuando sustituyo con x2 y 2, tiene que estar en el mismo punto. Eso es igualar coordenada a coordenada. O sea que la primera coordenada tiene que ser igual en ambos casos, o sea, con el x1 y 1 y con el x2 y 2. Así que e a la x1 coseno de y1 tiene que ser igual a e a la x2 coseno de y2, y e a la x1 seno de y1 es igual a e a la x2 seno de y2. O sea, lo que estoy diciendo acá es, ok, los dos puntos son iguales, las dos imágenes, ¿por qué? Porque sus dos coordenadas son iguales. Sí, dos puntos son iguales cuando sus coordenadas son todas las mismas. Ay, me gustó Vida y León, dice algo está bueno. Por ejemplo, ahí hay un punto que tira que vamos a ver si es cierto, porque si justo uno tiene como León, dice, me parece que este punto anda, y encontrás un punto que anda, ya está. O sea, yo no tengo por qué hallar todos los puntos que verifiquen esto. Cuando encuentre uno, ya está. Un par, ya está. Y acá me dice de aquellos pares donde x1 es 2pi, x2 y 1 igual 2pi y 2. No entendí mucho de eso. Pero hay una cosa así con la periodicidad. No sé bien qué fue lo que se pone en el chat, pero sí hay una cosa con el 2pi. O sea, hay una cosa con la periodicidad de las funciones trigonométricas. Que básicamente es, siempre que yo agarre valores de i, o sea, los valores de x los puedo dejar iguales, que es con lo que hace el ejemplo que pone Leo, que dice 0, 0 y 0, 2pi. Es como el primer ejemplo, a mí también es el primer ejemplo que se me ocurriría es ese. Es decir, agarro la coordenada de x cualquiera, por ejemplo 0, pero podría ser cualquier otra, esa la dejo igual, o sea, pongo la misma coordenada que hay acá, y me aseguro de que las coordenadas en y sean distintas, para que el punto sea efectivamente distinto. ¿Y cómo las hago distintas sin romper la función, digamos? Y bueno, juego con la periodicidad, esa de 2pi que decían ustedes. Digo, bueno, pongo los puntos, las coordenadas en y, desfasadas en 2pi. Por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes proponen que es 0, 0 y
acá, y 0,2pi. Sí. De hecho, podría haber utilizado, bueno, muchísimos puntos, pero básicamente toda esta recta y toda esta recta, o sea, es como que si yo miro mi gráfica, la gráfica de esta función, y la secciono en esta recta de acá, y después agarro la gráfica y la secciono con esta recta de acá, o sea, cuando digo recta me refiero a un plano vertical, en realidad, no un plano vertical que pase acá, por acá, un plano vertical que pase por acá, la foto que voy a ver es la misma. Tengo como una copia, una curva que es copia de esto. En particular, en este punto de acá y en este punto de acá, la función va a valer lo mismo. Y ya tenemos la condición que tiene que verificar, o sea, podemos tranquilamente verificarlo. Digo, bueno, voy a tomar x1 y 1 como el origen, x2 y 2 como el 0,2pi, y al chequear que se cumple. Entonces, por ejemplo, si yo tomo x1 y 1 igual 0, 0, x2 y 2, de hecho si me daba cuenta de entrada del 0, 0 o 0,2pi, ni siquiera hacía todo este planteo de x1 y 1, x2 y 2, iba directamente acá y lo comparaba. Pero bueno, ya que llegamos acá, usemos los alias que ponemos. Entonces efectivamente yo hago e a la x1, o sea, e a la 0, por coseno de i1, o sea, coseno de 0, esto me da e a la 0 es 0, coseno de 0, e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1. Esto es 1. Y esto es lo mismo que decir e a la x2, o sea, a la 0, por coseno de i2, o sea, coseno de 2pi. Porque de vuelta, esto es 1 y esto es 1. Y lo mismo abajo. E a la x1, que es 0, por seno de 0, me da 0, porque ahora sí, esto me da 1, pero esto me da 0. Y eso es lo mismo que decir e a la 0 por seno de 2pi. O sea, efectivamente encontré dos puntos del dominio que son distintos, porque no son el mismo punto, este acá, este acá, pero que sus imágenes son iguales, porque, es decir, f de 0, 0 es igual a 1, 0. Es el punto 1, 0. La imagen de 0, 0 es el punto 1, 0. Y esto es a su vez igual a f de 0, 2pi. Lo malo de estas funciones es que es un poquito más incómodo el tema de hacer la visualización gráfica, porque ya no es solamente que el dominio tiene más dimensiones, el codominio también. Entonces es como que ahora no puedo hacer las gráficas de superficie que hacían en GeoGebra. Tendría que tener como una superficie para cada coordenada. O sea, acá tengo una superficie y acá tengo otra. Pero, si tienen ganas, pueden hacerlo por separado, por lo menos. O sea, constatar que en esta superficie sucede lo que les decía acá, de que secciono con estos planos y se ve lo mismo, y que en esta superficie secciono con estos planos y se ve lo mismo. Obviamente, no era, este era el único ejemplo que podíamos encontrar. No, había infinitos más. Una gran cantidad, o sea, infinitos y muy fáciles como de encontrar, de caracterizar incluso. Pero la pregunta no era, encuentre todos los que tienen que cumplir dos pares de puntos para que las imágenes sean iguales. No, lo que hay que probar es que la función no es inyectiva. Entonces, en eso seamos pragmáticos. Si yo quiero probar que la función no es inyectiva, lo mejor que puedo hacer es encontrar un par de puntos concretos, por ejemplo, este y este, cuyas imágenes sean iguales. Fin del asunto. Toda la discusión de qué tienen que cumplir para que no sé qué, es muy interesante, todo lo que quieran, pero no es lo que nos piden ahora. ¿Sí? Así que acá, en este pedacito de acá, voy a concluir que F no es inyectiva. Sospechen siempre, cuando hay trigonométricas, sospechen de inyectividad de las cosas. Entonces, en particular, ¿qué quiere decir que no es inyectiva? Como les decía recién, quiere decir que no pueden encontrar una inversa que sea global.
¿sí? No hay una función inversa para todo el dominio. ¿Por qué? Y bueno, fíjense, porque, por ejemplo, si ustedes fuesen a definir una única función inversa, cuando ustedes quieran hallar f a la menos 1 de 1, 0, les va a dar, ¿quién? Y bueno, les va a dar 0, 0 o les va a dar 0, 2 pi. Tendrían un punto con dos imágenes, que eso sabemos que no nos puede pasar. Claro, localmente no pasa nada, porque esto, a nivel local, como estos puntos están separados, y yo quiero definir una inversa local, no tengo problema. Lo que hago y digo, bueno, yo qué sé, para este punto tengo un entornito por acá, en el cual anda todo divino, y acá tengo un entornito en el cual anda todo divino. ¿Sí? Me aseguro de no pasar por los lugares que hace vueltitas, listo. Pero a nivel global no lo puedo generalizar. Y lo otro que me piden también es hallar la imagen de la función. Es como para decir, bueno, no solamente no es inyectiva, sino que además podría no ser sobreyectiva. Entonces, o sea que es menos invertible va a ser todavía. Insisto que en términos del teorema de la función inversa lo que más nos importa es la inyectividad. ¿Por qué? Porque la condición de que el jacobiano sea invertible me está hablando de la inyectividad local. La sobreyectividad se esfuerza. O sea, la sobreyectividad la impones en el momento que vos decís, bueno, a este entornito lo mando en su imagen. Y chao. Pero, ya que estamos pensando ahora en inversas globales, podemos ver que además esta función, tal y como está definida, tampoco sería sobreyectiva. Es decir, su imagen tampoco va a ser todo R2. O sí, todavía no sabemos. Pero no va a ser. Así que bueno, ¿cómo hacemos para hallar la imagen de estas funciones? Es lo último que nos pide el ejercicio. Recuerden que la imagen es el conjunto de todos los puntos del codominio, en este caso de R2, que tienen al menos una preimagen. Ya vimos que pueden tener más de una, porque bueno, ahí está toda esa cuestión de la periodicidad del juego. De hecho, creo que casi todos los puntos tienen más de una preimagen. Pero lo que no puedo, o sea, lo que necesito es encontrar al menos una preimagen. Entonces, una forma que yo sugeriría para hallar la imagen de este conjunto es decir, bueno, voy a elegir, o sea, voy a poner un nombre, una etiqueta a un punto arbitrario del codominio, pongámosle V, por ejemplo, para que no nos suene a XY, que siempre nos suena como parte del dominio. ¿Sí? O sea, voy a agarrar un punto genérico del codominio y a intentar hallar la preimagen. Voy a agarrar un punto e intentar hallar su preimagen. ¿Qué va a pasar? Y bueno, que probablemente en el camino yo me vaya encontrando con limitaciones, con restricciones. O sea, cosas que me impiden o no hallar la preimagen. Entonces, esas limitaciones que son, y bueno, son puntos del codominio que no van a tener preimagen. Voy a considerar V en R2, pero este R2, piensen que es el codominio, estoy en el codominio, y quiero ver si puedo hallar una preimagen para esto, y en el caso de que pueda, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? Es anecdótico, sería como, bueno, hallar la inversa si la hubiera. Pero lo importante más que nada es decir, bueno, ¿puedo encontrar un XY tal que su imagen me dé V? Entonces, y si no puedo, ¿cuándo no puedo? ¿Para qué valores de V no puedo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Para qué caso puedo efectivamente hallar preimágenes? ¿Para qué caso puedo hallar XY tal que f de XY me da V?
Y esto es el clásico, la clásica cuenta de igualar, decir, bueno, f de x y es e a la x coseno de y, e a la x seno de y, y bueno, igualo coordenada, coordenada. Y trato de despejar. Yo tengo v en función de x y, trato de que sea al revés, de que me quede x y en función de v. Entonces, esta igualdad, como hay dos coordenadas, los pido como un sistema, o sea, primera coordenada, segunda coordenada. La primera coordenada me dice que e a la x coseno de y me tiene que dar u, o sea, primera coordenada igual a la primera coordenada. La segunda coordenada me dice que e a la x seno de y me tiene que dar p. Segunda coordenada igual a segunda coordenada. Y yo lo que quisiera con esto es operar de manera tal que yo pueda despejar la x y la y. ¿Alguna idea al respecto? Para sacarnos una de las variables de encima y despejar la otra. Cuando uno tiene funciones en general, esto no tiene por qué ser fácil de hacer. De hecho, en general puede ser bastante incómodo de hacer, salvo cuando las funciones son lineales, bueno, ahí es fácil, pero esta en particular, si bien no es lineal, es fácil de despejar. O sea, en términos de cuentas, es fácil de despejar. Por ejemplo, a mí lo primero que me dan ganas de hacer, mentira, ¿no? A mí no es lo primero que me dan ganas de hacer, pero creo que a la mayoría de la gente lo que le daría ganas de hacer primero es decir, bueno, acá tengo un factor común, o sea, un factor común en el único término, un factor que es e a la x, que está acá abajo y que está acá arriba. Si yo los divido, yo divido una ecuación sobre la otra, se va a los e a la x. Y cuando se van a los e a la x me quedan nada más que cosas que tienen que ver con y. Y eso parece muy práctico, siempre y cuando lo pueda hacer. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, yo de acá, de esta condición, yo puedo decir, esto va a suceder, o sea, si esto sucede, entonces yo puedo decir que b sobre u va a ser igual a e a la x seno de y sobre e a la x coseno de y. ¿Sí? Después simplemente sustituir. O sea, bueno, esto es b, esto es u. Y ahora es una maravilla porque entonces e a la x se va, ¿no? Se va acá arriba, se va acá abajo, y me queda seno de y sobre coseno de y, que todos lo conocemos como tangente de y. Y por lo tanto, digo, bueno, entonces b sobre u va a ser, o sea, y va a ser arco tangente de b sobre u. Esto que estoy poniendo acá, que es así medio rápido porque la cuenta en sí no es lo que me parece más interesante, por más que es una cuenta. ¿Está bien esto? ¿Tiene algo para acotar? ¿Sienten que les falta decir algo? ¿Sienten que algo que está mal? ¿Hay algo que sea polémico? ¿Algo que digan, y esto se puede hacer? ¿O está bien y compramos lo que hicimos? Problemas de unicidad, problemas de existencia, problemas de... Martina dice que está bien. Martina confía en mí y lo mal que hace. No confía en mí. Perdón, acá arriba decía Federico que no es el único seno. Ahí va, por ahí viene la mano. Exacto. Exactamente. Cuando uno divide, no tiene que divide así con impunidad, no tiene que ir con una especie de alergia, de cosa, de brotamiento, de esto no dará cero. ¿No? En particular, más que el coseno, yo voy a pensar en términos de u y de b, porque recuerden la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? Era, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que cumplir u y b para que yo pueda hallar su preimagen? Entonces yo digo, bueno, esto que yo hice acá anda fenómeno siempre y cuando la cuenta se pueda hacer. ¿Y cuándo se puede hacer la cuenta? Bueno, cuando u es distinto de 0. ¿Quiere decir que cuando u es igual a 0 no se puede? No. Quiere decir que cuando u es igual a 0, en principio tengo que discutirlo por separado.
Entonces, observación, esto vale si U es distinto de 0. Es un caso. Bueno, esto es U distinto de 0. Y si U es 0, ¿qué pasa? Igual todavía no encontramos la imagen completa, ¿no? Porque encontramos la coordenada y faltaría encontrar, ver si podemos encontrar X. Pero bueno, ya vendrá. O sea, digo, y si U es 0, ¿qué pasa? O sea, digo, ya encontré una coordenada, por lo menos de la preimagen, de todos los puntos del codominio, excepto de la recta vertical U igual 0. Para esa recta, en cambio, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a tener que E a la X coseno de I es igual a 0. ¿Sí? O sea, esta ecuación con U igual a 0. Y como E a la X, es lo que decían recién, que nos anule el coseno. Como E a la X, yo sé que esto siempre es distinto de 0 porque es una exponencial. Entonces, lo que va a ser 0 es coseno de I. ¿Y puedo encontrar algún I para que coseno de I me dé 0? ¿Hay algún valor de I para que el coseno de I me dé 0? Sí, ¿no? Ahí va, ahí dice, ahí va, K por pi sobre 2. Hay y hay infinitos. De ahí es el famoso problema que teníamos antes de la no inyectividad. O sea, hay muchos valores para los cuales coseno de I me da 0. Lo bueno es que acá yo en realidad lo que quiero no es encontrar todas las primas. Yo quiero asegurarme de que haya alguna, porque estoy estudiando la sobreyectividad. Entonces, si bien es cierto eso que dicen de que en realidad no es K por pi sobre 2 porque es K impar. ¿No? Porque, por ejemplo, si fuera 2pi sobre 2 me quedaría pi y ese no me da 0. O sea, es pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, etc. Todo eso no me importa porque yo con que encuentre uno ya está. Entonces, por ejemplo, si i es igual a pi sobre 2, ya está. O sea, digo, bueno, i igual a pi sobre 2. O sea, si yo tomo i igual a pi sobre 2, hago e a la x por coseno de i y me da 0. O sea, encontré un punto que es como candidato a preimagen de los puntos de la forma 0 algo. Digo candidato porque me está faltando todavía la coordenada en x. ¿No? Pero bueno, por ahora parecería ser que encontramos para todos los u, parecería que venimos pudiendo encontrar preimágenes. Por lo menos para la coordenada en y. Pero me falta terminar. Yo necesito, para encontrar la preimagen, necesito encontrar un punto sí, no medio punto. Así que necesitaría poder encontrarla, tanto en este caso, un punto de 0, como en este otro caso, encontrar la coordenada en x. Entonces, olvídense por un momento de esta cuenta que hicimos acá, incluso si quieren se pueden olvidar de la discusión con respecto a U, porque en realidad esta discusión la trajimos a colación porque no era necesaria para esta cuenta. Pero yo ahora tomo como punto de partida esta ecuación de vuelta del sistema, quiero despejar x en lugar de y, y la discusión que haré va a ser la que necesite. La que necesite según las cuentas que yo haga. ¿Sí? Entonces, busquemos ahora la coordenada en x. O sea, ¿cómo hago para despejar x ahora? Esto puede no ser tan obvio a primera vista como lo de matar la x, pero tiene un poco que ver con lo que habíamos visto hoy de la propiedad trigonométrica fantástica que yo decía recién. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago u al cuadrado más b al cuadrado? Me van a decir, ¿por qué haría esto? Y bueno, porque así me aparece un coseno al cuadrado y un seno al cuadrado sumados.
que son esa cosa que suele dar 1. O sea, u cuadrado más b al cuadrado, si yo sustituyo esta formulita, va a ser e a la x por coseno de y, todo eso al cuadrado, o sea, e a la 2x por coseno cuadrado de y. Y cuando haga b al cuadrado voy a tener e a la 2x de vuelta, por eso lo saco el patrón común, por seno cuadrado de y. Esto es súper conveniente, porque se van. O sea, esto siempre, no importa cuánto sea el y que tome, esto siempre me da 1. Esto es igual a 1. Así que como factor se va. Y me queda simplemente e a la 2x. Así que si quiero despejar x, lo único que tengo que hacer es sacarme el e y el 2 de encima, pero eso es bastante fácil. Para sacarme el e de encima, tomo el logaritmo. O sea, 2x va a ser el logaritmo en base e de todo esto, y x va a ser el logaritmo en base e de todo esto sobre 2. Todo eso sobre 2, o si quieren lo pueden meter para adentro en forma de raíz, cuadrada, no importa. La cuestión es, la misma pregunta que nos hacíamos hoy. ¿Esto está bien? O sea, ¿hay alguna cuestión de existencia o unicidad, alguna precaución a tener en cuenta? ¿Algún problema de existencia, por ejemplo, que podamos tener? No sería U y B. Definitivamente sí, gracias. Me acostumbré. Gracias. Me vino un lapsus. Sí. Entonces U al cuadrado y B al cuadrado. Gracias. Mira, para ver si van atentos. Hecha la corrección. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué pasa en 0,0? Exactamente la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué pasa en 0,0? Porque en 0,0, lo que está dentro del logaritmo me da 0, y sabemos que el logaritmo de 0 no está definido. O sea, el logaritmo no está definido 0. Así como acá teníamos un problema de existencia cuando u era igual a 0, acá tenemos un problema de existencia más concreto todavía, que es en el origen. El origen es el único lugar donde tenemos problemas, porque fuera del origen esto siempre va a ser positivo, o sea que va a estar todo bien. Pero el origen, esto que hicimos acá, no anda. Así que, una vez más, en este paso de acá, o sea, en el momento que tomamos logaritmo, esto vale siempre y cuando v no es el origen. Y una vez más, ¿esto quiere decir que el origen no tiene preimagen? No necesariamente. Solo quiere decir que tenemos que mirarlo por separado. Pero no va a tener imagen. Entonces, voy a borrar acá el sistema porque lo puse para escribir, pero ya lo tienen, o sea. Lo que nos estaría faltando, o sea, lo que sabemos hasta ahora es, para todos los puntos que no son el origen, hay preimagen. ¿Sí? Porque la encontramos una coordenada en X para la preimagen y encontramos la coordenada en Y, que lo acabo de borrar. O sea, el conjunto imagen va a ser o todo R2, o sea, el conjunto imagen va a ser o todo R2 o R2 menos el origen. Eso dependiendo de lo que pase con la X ahora. Pero, por ahora venimos probando eso. En 0,0, ¿qué va a pasar? Y bueno, en 0,0, encima de 0,0 me refiero a UB00. 0,0 en el codominio. Lo que tengo entonces es, yo quiero encontrar un par XY de manera tal que esto me dé 0 y esto me dé 0, simultáneamente. E a la X coseno de Y me dé 0, que E a la X seno de Y me dé 0. En simultáneo. Una vez más, estos de acá son estrictamente positivos, esto nunca se va a anular, esto nunca se va a anular. Así que la manera que tengo de que se anule
simultáneamente las dos ecuaciones es que coseno de i sea 0, y al mismo tiempo seno de i sea 0. Y la pregunta es, ¿yo puedo encontrar algún i que cumpla esto? ¿Tengo algún i, algún valor de i, cuyo seno sea 0 y a su vez su coseno también? No se puede, ¿no? No se puede. No se puede porque coseno y seno se anulan en lugares diferentes. O sea, la función seno se anula en todos los múltiplos de pi, o sea, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos pi, etc. Y coseno se anula, como decíamos hoy, en las cosas que son en mitades, en las mitades, o sea, ¿no? En pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, en 5 pi sobre 2. ¿Sí? De hecho, recuerden que las gráficas de seno y coseno son literalmente la misma gráfica, pero desfasada en pi sobre 2. Entonces nunca se ve. Y las raíces, en cambio, están a pi de diferencia. Entonces nunca se encuentran. ¿Sí? El seno es una cosa así, y el coseno me va a quedar espantoso, pero lo voy a intentar. Me va a quedar una cosa así. No estuvo tan mal, ¿eh? O sea, la misma gráfica, pero desfasada. Y sigue, por supuesto. Pero nunca se anula en el mismo lugar. O sea, donde se cortan siempre es en las cosas del estilo pi sobre 4 más múltiplos de 2pi. ¿Sí? Esto de acá sería pi sobre 4, pero... Ah, porque, perdón, la dibujé mal. Dibujé mal el coseno. Esto no es coseno, esto es menos coseno. Está lindo que me haya quedado el dibujo, lo dibujé bien. Así. Pasada para atrás. Ahí. Sí, sí. Bueno, este no me quedó tan lindo, pero pi sobre 4 está acá. Acá estaría 2pi menos pi sobre 4. Lo importante, no, esto no puede pasar nunca. Es decir, no hay un i que cumpla esto, entonces no puedo encontrar una preimagen del origen. O sea, por lo tanto, no existe ningún par xi tal que f de xi sea 0, 0. Y sí hay xi tales que f de xi sea cualquier otra cosa, porque eso sí los encontramos. O sea que el conjunto imagen de f va a ser todo R2 menos el origen. Creo que acá gramaticalmente debería haber puesto E, porque si bien esto es notación, acá estoy diciendo imagen, así que sería imagen de I, imagen de F. Ahí va, pi sobre 4, sí. Pi sobre 4 son los del punto este de corte. Este de acá sería como 7 cuartos, pi, y así sucesivamente. ¿Sí? Acá venimos bien. Pero bueno, pequeña moraleja, que encontramos una función que era localmente invertible en todos los puntos, no era inyectiva, así que no era globalmente invertible, y además tampoco era sobreyectiva. Aunque eso nos importe menos, no era sobreyectiva, teníamos por poquito, casi que lo logra, eso era por un puntito, pero bueno, no era sobreyectiva. Si hubiéramos querido que fuera sobreyectiva, tendríamos que haber cambiado el codominio y ponerle R2 menos el 0. Y ahí sí era sobreyectiva. Pero seguiría sin ser inyectiva, así que no iba a ser globalmente invertible de cualquier manera. ¿Sí? Tengo una pregunta, pero nada, sobre cálculo de una variable. El tema de la sobreyectividad. Nunca me quedó bien arraigada la definición de sobreyectividad. Claro, sobreyectiva es una función de sobreyectiva cuando todos los puntos de su codominio tienen al menos una preimagen.
O sea, tanto en una variable como en varias, siempre lo mismo. En este caso, por ejemplo, al hallar el conjunto imagen, que es lo que estamos haciendo ahora, en cierta forma estábamos estudiando la sobreyectividad. Porque para que la función sea sobreyectiva, lo que tiene que pasar es que el conjunto imagen tiene que ser todo el codominio. Porque ¿qué pasa? Viste que cuando vos definís una función, ya sea en una variable o en muchas, o sea, vos definís un dominio y un codominio. Y una expresión. Y en general lo que sucede muchas veces, salvo que estemos preocupados por la inversa o cosas así, es que uno le pone como mucho amor y cuidado al dominio, y el codominio decimos R. O bueno, o R2 o RK, pero como que si le sobra gente al codominio no nos importa mucho. ¿No? Siempre esa cosa de, no, la función de función. Una relación es función si todo elemento del dominio tiene una y solo una imagen. Y entonces uno tiene pila de cuidado con el dominio, ¿no? Que al dominio no le sobre nada, que todos los puntos del dominio tengan imagen y que la imagen sea única, está todos esos cuidados para el dominio, y al codominio, bueno, yo qué sé. ¿No? Esto, por ejemplo, esto es súper común. Yo digo, f de R en R, tal que f de x es x al cuadrado. Claro, y una función. Define una función. Y está todo bien porque todos los puntos del dominio tienen una única imagen. O sea, yo agarro cualquier número real, calculo el cuadrado y hay una única forma de calcular el cuadrado. ¿Sí? Si yo voy a definir, entonces no, esto es un tal que. Si yo quiero definir la función raíz de x, por ejemplo, definir la función raíz de x, ahí digo, no, acá no puedo definirla en todo R porque tengo problemas de existencia. Entonces, la defino en R+, o en R+ unión en 0, no importa. Pero en algo que no puede haber negativos acá. ¿Verdad? Ahora, es como que al codominio, cuando hago esto no le di bola, al codominio puse R y me desentendí, pero en realidad, todos sabemos que esta función de acá... R+ también. Claro, si yo me quiero poner más fina, digo, pero en realidad esta función, tengo un pedazo de codominio que me está sobrando, que es el pedazo de ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Que la función está mal? No, la función está bien, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque tengo un montón de puntos del codominio, o sea, todos los negativos, de hecho, tales que no tienen ninguna preimagen. Si yo quisiera definir una función que sea x al cuadrado y que sea sobreyectiva, lo que tengo que hacer es recortar el codominio. O sea, bueno, toda esta parte del codominio que me sobra, la saco. Es decir, hago R+ uniones 0. Y ahora sí, es como que hice esto, digamos. Esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque yo agarro cualquier punto de codominio, o sea, cualquier valor de R+ uniones 0, y encuentro al menos una preimagen. De hecho, la mayoría de las veces voy a encontrar 2, pero eso, a los efectos de la sobreyectividad, no me importa. Lo mismo acá, digamos, acá también, por definición tendría que ajustar y poner R+ unión. Bien, clarísimo, gracias. Sí, o sea, ahorita le dicen una variable para que sea como algo más familiar y más fácil de dibujar, pero en varias variables es lo mismo. O sea, estudiar la sobreyectividad es agarrar el codominio y ver si puedo encontrar al menos una preimagen, que fue lo que estábamos haciendo hoy con los puntos UV. El 0, 0, claro, sí, ahí va. Genial. ¿Sí? Bien. Para terminar, no nos está quedando mucho tiempo. Alguien puso, no sé por qué me parecen los participantes un dedito para arriba. Bueno, qué lindo. Un dedito para arriba. Para terminar, no quiero hacer toda una versión entera porque no nos va a dar, pero me gustaría hacer un comentario sobre el ejercicio 6. Especialmente sobre la parte C. ¿Sí? La parte A y B, se las dejo de ejercicio a ustedes, porque son muy fáciles, o sea, es hacer una cuentita, es agarrar la ecuación de circunferencia y ver que tiene una función que lo que hace es agarrar circunferencias y las manda todas a un punto. ¿Sí? Y lo otro, ver que no es localmente invertible en ningún punto del plano, también es muy fácil. Sí, esa es. Eso, o sea, es un caso, ahí tenemos un caso de función que
O sea, un poco lo que me gusta de este ejercicio, de este ejemplo, por lo cual me parece digno de comentar, aunque sea brevemente, es porque quiero sacarnos de encima un error muy común, que es el error de qué pasa cuando no se cumplen las hipótesis del teorema de la función inversa. ¿Sí? Porque uno se ve tentado a decir, bueno, tengo que estudiar esas funciones localmente invertibles. Está buenísimo, voy a ver qué pasa con el teorema de la función inversa. Calculé el determinante jacobiano, me dio distinto de 0. Bien, es localmente invertible. Me dio 0. ¿Qué hago? Ahí un error muy común es decir, no es localmente invertible porque me dio 0 jacobiano, y eso es mentira. ¿Sí? O sea, entonces el ejercicio 6, ¿qué les da? Les da primero un ejemplo, que es la función que les da la letra, que la tienen en la parte A y B para estudiar, que es una función que no es localmente invertible en ningún punto del plano. Eso dicho así parece como, tremendo, pero no es una función muy difícil de estudiar. Y por supuesto, como no es localmente invertible en ningún punto del plano, ya sabemos que el determinante de jacobiano nos va a tener que dar 0, porque no puede cumplir las hipótesis. Eso sería el contrarrecíproco del teorema de la función inversa. Si no es localmente invertible, el jacobiano no nos puede dar el punto de 0, el determinante jacobiano. No nos puede dar el punto de 0. Eso no tiene mucho misterio, os da cuenta. Lo que sí me parece interesante es observar que no vale el recíproco del teorema de la función inversa. Es decir, también me podría pasar que el determinante jacobiano me dé 0 y sin embargo la función sí sea localmente invertible en el punto en cuestión. ¿Sí? Entonces, y eso en realidad es una observación que podría estar como descolgada a cuento de nada, pero también es el ejercicio 6C. O sea, esto les puede servir a ustedes para cuando hagan el ejercicio 6, parte C, que es observar que el hecho de que el jacobiano de la función en un punto A cualquiera dé 0, o sea, el determinante, o sea, que la matriz jacobiana no sea invertible, no significa que la función no es localmente invertible. No implica que f no sea localmente invertible. Y para que tengo un perro que me está jugando con el cable de la computadora. Se fue. Se enganchó con el cable de la auricular, casi tira todo. Quedó raro el no, pero eso, o sea, puede tener también jacobiano 0 y no implica que f no sea localmente invertible. El ejercicio lo pide en R2 y creo que lo podemos hacer en R2, pero en realidad es muy heredable de R. Esto. Piensen si quieren en R. Hoy temprano hablábamos del teorema de la función inversa versión una variable. Entonces, en una variable, ¿qué sería esto? Sería decir que la derivada de la función en un punto A me dé 0, no significa que f no sea localmente invertible. Y en R que no sea localmente invertible, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la derivada me dé 0 no implica que me tenga que pasar esto. No tengo que tener un extremo. O sea, acá no es localmente invertible, porque no importa que tan chiquito sea el intervalo que tomo, siempre se me rompe la inyectividad. Siempre se me repiten 3 imágenes. Entonces, acá estamos en un caso de que no es localmente invertible, pero sabemos perfectamente en R que existen los puntos de inflexión. Es decir, no todas las veces, no siempre que la derivada se me anule, voy a tener un extremo. A veces la derivada se me va a anular y lo que voy a tener es algo del estilo así. ¿No? Acá yo puedo tener un punto con una tangente horizontal y que en realidad acá la función es localmente invertible. ¿Sí? Aunque no parezca, nunca se queda en una meseta, simplemente hace un punto de inflexión y pasa. ¿Se les ocurre algún ejemplo de función que tenga este comportamiento? O sea, que tenga un punto de inflexión, pero que no sea un extremo. En R, digo. Hay una que es como un clásico, así muy, muy clásica. X a la 3. X a la 3, exactamente. Es como el cliché de función que tiene una derivada cero en un punto, pero que igual es invertible. ¿No? Ejemplo, en R puedo definir f de x igual x a la 3. ¿Sí? Esto
¿En qué punto? En 0. En 0 la derivada se anula, ¿verdad? F' de 0 es igual a 0, pero sin embargo f es localmente invertible en 0. ¿Por qué? Porque de hecho f es globalmente invertible. La inversa es la raíz cúbica de x. Sin embargo, f es invertible. Si es invertible, en particular, lo es localmente en 0. O sea, es invertible globalmente, que esto decir que es invertible globalmente es mucho más fuerte que decir, no sé si mucho, pero es más fuerte que decir que es localmente invertible en 0. Es decir, el retorno de 0 también es invertible. Y bueno, y en R2, porque si mal no recuerdo el ejercicio 6, a ver la letra, pero creo que me pide en R2, porque estamos trabajando en R2. Sí, me pide en R2, ¿cómo lo podemos, ahí Dave dice tangente de X, tangente de X creo que no, ¿sabes? Porque tangente, a ver, la derivada de tangente es seno sobre coseno, no me acuerdo de la derivada de tangente, así que sobre coseno. Entonces, si yo derivo, me va a quedar menos coseno cuadrado, ¿no? F' por G, menos seno cuadrado de X, sobre coseno cuadrado, claro, y esto de acá arriba me queda menos 1. O sea, me queda menos 1 sobre coseno cuadrado de X, nunca se anula. Así que no tenemos punto. En lo que me dé 0 la derivada. O sea, nunca tiene un apellido horizontal, siempre está como creciendo rápido. La que sí puede ser que tenga. No, tampoco, al cotangente tampoco. X cuadrado menos y cuadrado. Pero cuidado que si estás buscando un contraejemplo en R2, acordate que estamos en el contexto del teorema de la función inversa. Mi función, la que estoy buscando en R2, tiene que tener codominio. Ahora quiero una en R2 que va a tener que tener codominio también en R2. O sea, cuando digo en R2, lo que quiero decir es F que vaya de R2 a R2. Es más, voy a poner G de nombre para que sea muy buen ejercicio y para que no sea algo que le arriba. Debe tener dos coordenadas, como la de hoy, como la de L, la X coseno de X. Yo digo que podemos reciclar esto de acá de una manera muy burda. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a proponer que la primera coordenada sea la que ya habíamos visto hoy, X al cubo. Y la segunda coordenada, ya que estamos, que sea Y al cubo. O sea, pero es como decimos, ¿de dónde sacamos la idea? Y bueno, sacamos de generalizar obscenamente esta idea de acá. Y esta función de acá, hagan la cuenta, pero van a ver que hagan el jacobiano, el determinante jacobiano, les va a dar 0. Sí, eso es una cuenta muy sencilla. Y sin embargo, la función es invertible. De vuelta, igual que acá, es invertible globalmente. Y en particular, si es invertible globalmente, va a ser invertible localmente en un entorno del origen. Cuando dije que el determinante jacobiano les da 0, me refería al determinante jacobiano en 0. ¿Sí? O sea, jacobiano de G en 0, 0. Lo que tenemos es que el jacobiano de G en 0, 0, hagan la cuenta luego, pero es muy inocente la cuenta, da 0, pero G es invertible. Y en particular, si es invertible, es localmente invertible en torno a 0, 0. ¿Por qué es invertible? Porque podemos encontrar la inversa. Así como acá la inversa de F era raíz cúbica de X, la inversa de G era menos 1. Hagan la cuenta después, compongan a G compuesta G a la menos 1 y van a ver que efectivamente es cierto, pero G a la menos 1, si quieren pongan V para no confundirse, pero es lo mismo, es justamente la raíz cúbica de U, raíz cúbica de B. Es decir,
raíz cúbica de b. Es decir, si yo para ir, lo que hice fue elevar al cubo cada una de las coordenadas, para volver lo que hago es tomar raíz cúbica de cada una de las coordenadas. Sí, ahí tienen el contraejemplo que les pide el ejercicio 6 parte C. Que más allá del contraejemplo, que puede ser un poco difícil de darse cuenta, pero no es nada difícil de verificar que lo es, insisto, a mí me parece súper importante de esto quedarnos con esa idea de que, bueno, si ustedes están estudiando una función, quieren saber si la función es localmente invertible, calculan el determinante jacobiano, les dio 0, cuidado, eso no les permite concluir nada. Lo único que les permite concluir es, bueno, el teorema de la función inversa no me está haciendo de gran ayuda acá, tendré que ir por otro lado. Pero nada más. No pueden concluir que no es localmente invertible. Por ejemplo, acá tienen un caso en el que eso no es cierto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cosas que quieran decir? De lo contrario, estaríamos terminando por acá. Aprovecho a recordarles, porque se fue yendo gente también, pero fue entrando gente que al final dijimos lunes, ¿no? Si nadie objetó nada con respecto al lunes en el chat. Lunes próximo a la hora de la clase, o sea, a las 4 le voy a poner el EVA, pero este lunes a la hora de la clase hacemos una clasita de recuperación, y así como para recuperar un poco todos los accidentados miércoles que estamos teniendo. Sí, o sea que nos veríamos el lunes que viene a las 4. Voy a parar de grabar porque esto no le importa a nadie más que a nosotros.